Bienvenidos a un nuevo programa de la televisión comunitaria Azogalacia, porque pueblo que desconoce su historia, su pasado, está condenado a repetirlo. Hoy quiero compartir con nuestro amigo el odontólogo Carlos Rueda la época para que nos hable de aquellos momentos de prosperidad y abundancia que fue San Vicente entre las décadas de 1960 y 1970, cuando éramos reconocidos como despensa del nororiente colombiano y el Quindío. Doctor Carlos Rueda, yo quisiera que usted nos hablara sobre la época en que San Vicente era el epicentro entre la capital del departamento, Bucaramanga, y el primer centro productor de petróleo, que era Barrancabermeja. ¿Cómo era esa actividad? Hoy era San Vicente de Chucurí, un emporio de mucha riqueza, de mucha opulencia. Por acá de Barranca a Bucaramanga se transitaban todos los productos de Ecopetrol y venía gente de Bucaramanga, de otras partes, y esto se llamaba la despensa de Santander, porque es que aquí San Vicente ha sido productor, ahorita ya no, se volvió un monocultivo, pero en esa época qué belleza, era una urbe completa. Sí, tengo entendido que había una población flotante de 70.000 habitantes que pasaban por San Vicente, venía gente, recolectores de café de todo el país, a parceros que venían a sembrar en el Bajo San Vicente arroz, maíz, a propósito, yuca, habían plátano. 3 trilladoras de arroz. 3 trilladoras de arroz, precisamente. No. Entonces era una época de mucha opulencia y esa época precisamente fue aprovechada por los políticos para ocupar los grandes cargos públicos del país, entre ellos el doctor Alfonso Gómez Gómez, que tuvo todos los puestos. Lo único que le faltó fue ser presidente de la República. Fue embajador en la China, fue embajador en Rusia. Fue ministro. Ministro de Desarrollo, gobernador, y también aquellos diplomáticos que eran los hermanos Espinosa Valderrama. Cómo no, los hermanos Espinosa Valderrama. Hubo mucha influencia para el traslado de la carretera Barranca-Bucaramanga y de ahí que San Vicente quedó aislada, debido a ese motivo, porque ellos eran gamonales y propietarios, por así decirlo, de fincas por ese sector, y esa fue la influencia de que se hiciera esa carretera. Sí, fue como un acto premeditado de sacar todo el petróleo por San Vicente y no pavimentarles su carretera. Bueno, es así que figura como pavimentada de Barranca a San Vicente, cuando esos dineros se desviaron, pero figura en vías nacionales pavimentada. Eso es lo que los políticos nos dejaron, desgraciadamente, no sé a dónde fueron a parar esos dineros. Sí, bueno, ahora, doctor Carlos, yo quisiera que usted nos recordara un poco sobre ese vínculo que hubo entre la juventud de su tiempo y este gran líder cívico que se llamó Jaime Ramírez Ramírez. Hoy un gran líder. Él era el presidente inclusive del Comité de Deportes y él era un impulsor nato, era un líder social y había mucha influencia en el deporte. El 12 de octubre, el Día de la Raza, inclusive se implementó aquí la carrera atlética del 12 de octubre. Sí. Y patrocinó equipos de fútbol como el Sporting Club, Las Pesas, el Atlético Chucurí también. Sí, tengo entendido que Jaime Ramírez promocionó los campeonatos de fútbol, patrocinaba equipos de San Vicente que iba a Bucaramanga a participar, entrenadores, trajo un gimnasio. ¿Cómo no? Realmente fue el promotor inicial del... Él era el líder. Usted de los que considera, me habló en un momento dado de que el estadio debería llamarse más bien Jaime Ramírez, llamarse por su ser el pionero en la promoción del deporte en San Vicente. ¿Cómo no? Nunca se ha visto un líder como él. Y lamentablemente no hay ningún polideportivo, por llamarlo así,
con el nombre de él, que se lo merece, como un homenaje. Sí, pero bueno, yo quiero llegar a un tema más trascendental sobre el éxito político de Jaime Ramírez, que entre los 13 concejales que tenía el Cabildo Municipal, Oye, él barría y tenía 12. prácticamente 12 de los 13, el otro era del Partido Conservador. Y también fue diputado en 2 oportunidades como diputado a la Asamblea Departamental, cosa que le acarreó con los políticos disputas que incluso en el segundo periodo inclusive le tocó la esposa reemplazarlo porque él estaba tal vez ya... Fue atentados contra su propia vida. Atentados. Cuéntenos algo al respecto de esos atentados. Precisamente hubo varios atentados, entre ellos, en uno murió el amigo Manolo Ulloa, que era un comerciante chucureño de ganado. En ganado, ¿cómo no? Sí. Como ellos tenían los vehículos de la misma marca y el mismo color, lo confundieron y por aquí abajo del Sabañón, de la hacienda del Sabañón en ese entonces, cerca de Llana Caliente, más allá de Llana Caliente, sí, ahí le hicieron el atentado y murió Manolo. Murió Manolo al confundirse el se carro. Le confundió, creyeron que era Jaime Ramírez. Sí. Pero no solamente esa fue la única oportunidad, sino también incluso el nuevo escritor que en este momento estaba barriendo como escritor hispanoamericano, Daniel Ferreira, narra la historia de que el parabrisas de su carro y las llantas eran constantemente avaleadas. ¿Cómo no? Sí, el parabrisas, yo recuerdo, tengo esa memoria de que tenía tiros de alto calibre. ¿Cómo no? Bueno, entonces Jaime Ramírez pues realmente le tocó retirarse de la política debido a tantos atentados, entre ellos uno que fue en pleno parque municipal. Bueno, pero llevando este relato interesantísimo de lo que es la política y de lo que fue la trascendencia, yo quisiera recitar de la época pues uno de mis textos que dice: desde cuando Luis Tavera viajaba en su camión Ford 56 a traer la cosecha de arroz a la región de La Trocha, los campesinos con que se encontraban quedaban admirados viendo pasar decenas de carrotanques cargados de combustible y se preguntaban a dónde iría a parar el dinero contante y sonante que solo le importa al Fondo Monetario Internacional. La carretera en invierno cubierta de lodo, en verano de una gruesa capa de polvo, y los pobladores preguntándose en cómo los políticos pudieron robarse la plata de las 2 veces que figura pavimentada la carretera en planeación nacional. Anita Larrota y Jaime Ramírez, acostados en la vía, apoyados por los pobladores, en algo están de acuerdo los politiqueros en referencia a su oficio. La política es el arte sutil de robarle los huevos a la gallina sin que la gallina se dé cuenta. Bueno, esto para hablar sobre esa época que vivimos. Hay un personaje muy importante que fue don José Gómez Quijano. ¿Cómo no? Un empresario que llegó a San Vicente de Chucurí y fundador de Almacenes Nogo, que empezó inclusive sede aquí y Zapatoca, pero principal aquí. Sí, de aquí salió el dinero para él hacer todo el crecimiento de su empresa. Por eso es considerado el padre de los ferreteros. Correcto. Y las grandes ferreterías que hay en el país precisamente fueron sus alumnos, fueron sus empleados. Y que ellos lo reconocieron. O sea, que debo recordar sedes en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Sogamoso. Y también San Gil, porque en San Gil ocurrió que él ya en sus últimos años se enfermó y entonces le dijeron que el clima más ideal era el de San Gil, y allá hizo una construcción grande de 5 pisos, muy similar a las 2 construcciones que tiene acá el pueblo, como son los apartamentos Nogo y el edificio Gómez, que es donde queda el California y Cotramagdalena. Sí, correcto. Él era muy emprendedor, es tanto así que inclusive a la administración de su época les ofreció que le dejaran canalizar la Cantarrana y que le dejaran usufructuar durante 12 o 20 años, no sé cuántos años, y los políticos de la época se le atravesaron y no. De ahí que San Vicente no haya progresado. Es la época, San Vicente debería estar totalmente más modernizada. Porque había mucho dinero. A ver, dentro de las cosas interesantes que yo recuerdo de don José Gómez Quijano era cuando ya en su senetud venía al pueblo y entonces le gustaba, ya no lo conocían las nuevas generaciones y se presentaba: yo soy José Gómez Quijano,
yo fui el fundador de Nogo y lo invitaba a uno a tomar, echaba sus chistes, porque era un tipo muy abierto, había recorrido el mundo, era un viajero por Europa. Sí. Y se iba sin dinero. Se iba sin dinero. Sí. Cuéntenos esa Una anécdota. vez estuvo por allá en París, inclusive se puso a trabajar para poder vivir y a la vez reunir sus pesos para regresar, para él mismo demostrarse que sí, uno mismo puede. Sí, claro, de que no era depender de las circunstancias, de que él era un hombre adinerado, sino que tenía la capacidad y lo hizo. de solventar las necesidades que en un momento podría tener. Lo que le comentaba, él fue un gran benefactor, un filántropo, un altruista con los clubes sociales, porque habían clubes que tenían mucho dinero, como el Club Yarima Campestre, y había unos clubes más pobres, digámoslo así, entonces él los dotaba y el hogar del anciano de ventiladores, de él era cosas muy necesarias, dadivoso. neveras y cosas de esas. Otro de los detalles que recomiendo es que todo chucureño que iba a Bogotá, necesariamente él les daba trabajo. Hay una anécdota en Cali de un muchacho que se fue por allá de aventurero y le dijo, ¿cómo le va a don José? Y entonces le dijo, ¿cómo? ¿Usted quién es? Dijo, yo soy de San Vicente. Dijo, bueno, si usted es de San Vicente, ¿cómo me llaman a mí en San Vicente? Entonces dijo, a usted lo llaman paseando. Dijo, perfecto, y le dio empleo. Él llegó a ser uno de los grandes ferreteros de Cali, era de apellido Obando. Entonces, esas son las características primero de la capacidad empresarial de don José Gómez Quijano y también de sus alumnos que eran aventureros y viajeros, o sea, chucureños. Bueno, hablando de otro tema, cuéntenos algo muy trascendental que es los clubes sociales. ¿Por qué tantos clubes sociales en San Vicente? El primer club social nació a raíz de los partidos tradicionales, que a raíz de eso, en la época de la violencia, ya pasando la violencia, se mataban entre conservadores y liberales, pero la alta alcurnia y élite de personajes de asentados aquí, de familias de alta alcurnia aquí, no podían salir a disfrutar, a gozar, ni a tomarse sus tragos. Entonces propusieron entre ellos hacer la paz entre ellos, entre conservadores y liberales, y crear un club. Sí. De esa inquietud, dice don José Carmen Forero, dueño de la granja. Que también era otro filántropo. Otro filántropo, ¿cómo no? Padre de José Joaquín Forero. Correcto. Y él dijo, yo dono el terreno. Entonces de ahí fue que nació el Club Yarima Campestre. Con tal de que se cumpla ese... Allí ya se hizo el club, se reunían ellos a disipar y a tomar, y no hubo ningún problema de que los fueran de pronto a matar en alguna calle del pueblo. Pero con el tiempo hubo otro club ya como de menos abolengo, digámoslo así. Más o menos por decir de clase media, el club Yariguíes. Que quedaba encima del Tibolí. Ese era hoy para veterinaria. Sí, la clase emergente. Y después vino el de la clase popular, que se llamaba el Club Montebello, hoy día donde quedan las dependencias de la Alemana. Bueno, ahí pertenecían a ese club la gente que se dedicaba a la mecánica, automotriz, latoneros, mecánicos, compradores de café y cacao, todo lo finqueros, que era, finqueros, sí, cómo no, carniceros, sí, al Club Montebello, que porque no había cierta discriminación. Claro. Los del Club Montebello no podían llegar al Club Yariguíes porque había un estatus. Un estatus que no los dejaba entrar. Sí, y también menos al Club Yarima. Mucho menos al Club Yarima Campestre. Allá no, allá era como, en realidad, habían las clases sociales. Inteligentemente, Jaime Ramírez pertenecía al Club Montebello. Al Club Montebello. Eran unas fiestas fastuosas, pero no era por falta de plata, sino era una discriminación social. Eso es lo que hay que dejar entendido, porque imagínense, los carniceros en ese tiempo eran tipos de mucho dinero, claro, y los mecánicos. Y manejaban mucho ganado, mucho... Claro. Y las fiestas, el ambiente del pueblo era un jolgorio completo. Sí. Las ferias eran agropecuarias. Sí. Habían haciendas con mucho ganado y fino. Importaban inclusive. Casi todas esas fiestas de los clubes, yo me acuerdo en ese tiempo, eran con orquestas y muy buenas orquestas. Buenas orquestas. Entre ellos aquí vinieron los corraleros. Los corraleros. ¿Cómo no? Sí. Aquí vinieron
música loco, de Venezuela, Ah, sí. claro, Y, los y el melódicos, loco Gustavo Quintero. sí, y entonces traían artistas de mucho nivel internacional. En Montecristo vino aquí, en la tauromaquia trajeron toreros españoles, vino el hermano de Joselillo de Colombia, Manolo Zúñiga. Bueno, en fin, hubo mucho auge, mucho empuje, había mucha riqueza. Entonces, ¿qué pasaba con los clubes? Hacían sus fiestas, pero era cada uno en su nido. Sí. ¿Cómo era bueno, esa pregunta pues ya está en parte, pues, ¿cómo era el chucureño ese tiempo? ¿Era alegre? Uy, Pues, alegre. pues de pronto el pueblo tenía el rezago del odio y el resentimiento de la violencia del 50 incluso, pero el chucureño era muy fiestero. Bueno, hablando de eso, había una situación hasta difícil, que a donde no podía entrar el liberal, a donde habían conservadores, porque eran unas peleas las tremendas, por lo menos el latino era conservador, el Tibolí era liberal, el vencedor era conservador. Aquí a la vuelta quedaba el Tropical, abajo donde quedaba últimamente la emisora, Café Rex. Café Rex. Al Y frente, abajo, al frente, al frente quedaban unos billares de don Antonio Gómez. Eso, Y- unos y billares. en la parte de Y a abajo- la parte de abajo del Café de Chucho Niño, y abajo en la esquina, a donde fue Camargo por muchos años, era el Café Tropical americano. Ah, qué bien. Bueno, pero hay una pregunta es, cuando el pueblo empezó a desfallecer económicamente debido a que se cambió el trazado, o sea, se creó la autopista entre Bucaramanga y Barranca, y entonces San Vicente quedó aislado. Totalmente. Entonces, Ahí fue cuando vino la debacle. En realidad había mucha opulencia de dinero y esa cuestión, pero ya dejaron de circular todo ese combustible y materiales de Ecopetrol, porque eso traía mucho dinero. claro, los hospedajes. Los hospedajes, era turismo, era de todo. La comida, todo eso que se movía alrededor como si fuera un bazar persa, ¿no? Y aquí era una despensa de cacao, café, naranja, frutas, de todo, de plátano, Háblenos yuca. de la esquina de los Varados. La esquina de los Varados, me acuerdo que nosotros teníamos inclusive una finca arriba para Campo Hermoso, y yo siendo niño, porque mi mamá era viuda, yo mismo llegué a la esquina de los Varados a contratar obreros que a veces me llevaba hasta 10. Habían, yo creo que más de 300, por eso llaman la esquina de los Varados, porque venían del Quindío, venían de Antioquia, venían de diferentes partes a conseguir trabajo, obreros. Y todos exigían muy buena comida porque esto era Muy una tierra buena, de mucha sí, opulencia. muy buena comida. Eso, mejor dicho, lo veían a uno y sabían Entonces, que... cuando empezó a desfallecer económicamente el pueblo, la gente no se amilanó, sino que empezó a viajar hacia la costa a llevar café de contrabando, porque San Vicente era un gran emporio de café, unas bodegas Hablando gigantescas de la café, Federación de correcto, Cafeteros. los camiones, me acuerdo que llegaban a la federación, arriba daban la vuelta hasta la Pola haciendo cola para descargar y cargar. Y esas bodegas que ahorita son como un mamut, Totalmente un vacías. elefante blanco ahí vacías, grandísimas, eso era llena hasta el techo, que yo me acuerdo. Ahorita ya el café murió. Sí, No es sé si fue que lo interesante. descentralizaron para el Quindío Sí. o... Bueno, un fenómeno que vemos en la costa es la cantidad de tenderos y todos casi en su gran mayoría, a excepción de algunos de Zapatoca y Betulia, son chucureños. En esa época... Porque esa fue lo que la inmigración que debió hacer la juventud, el pueblo hacia la costa, porque aquí San Vicente quedó con una población muy alta de 70.000 habitantes, pasó a ser una mínima que escasamente en este siglo, 40 o 50 años después, solamente alcanza los 35.000. Correcto. Aquí los domingos inclusive las calles era un hormiguero que no se podía caminar por todas las calles de San Vicente. Hoy día da lástima y pesar de ver que ya no hay nada. Bueno, doctor Carlos, usted debió viajar hacia la capital de la República, Bogotá, Yo junto me a fui su hermano. en 1973. 73. Mi hermano me fue adelante. Se fue adelante. Sí. Usted estudió ontología y él se dedicó a investigar y sobre la parapsicología
y también cómo fue la cuestión de los indígenas, porque él No, visitó comunidades indígenas. cómo no, él vivió en el Amazonas con indígenas, en Leticia y En por el aquí Cauca. en el Cauca con los Guambianos. guambianos. Entonces es tanto que inclusive él hacía comerciales ya haciendo con su como traje de publicidad. sí, como publicidad, que inclusive le hacía una propaganda y traía caciques puros de la selva para hacer unas propagandas para unas empresas comerciales. Y una empresa de café de la época le dio 6 millones de pesos, eso hace más o menos como 40 años, Era mucho que era dinero. mucho dinero, por una propaganda que él le vendió tinto doble en Pocillo Grande. Sí. Increíble. Eso se escuchaba por toda Por la radio toda nacional. parte. Tómese un tinto doble en Pocillo Grande. Y eso fue él, el gestor, el creador de el esa creador, frase. y a la vez él salió con la parapsicología más hacia arriba. Sí. Y a él lo conocen a nivel Bueno, mundial. de acuerdo a todos estos datos, yo quiero recordar una frase célebre, poética, de Pablo Neruda, el poeta premio Chileno. Nobel chileno, que dice: muere lentamente quien no lee. O sea, esa frase identifica muy bien a los chucureños. Muere lentamente quien no lee, quien no viaja, quien no encuentra encanto en sí mismo. Entonces, para la posteridad, pues esa es la capacidad del chucureño. Y bueno, los que nos queda, yo quiero decir dos cosas: que cuando yo llegué a Bogotá con intenciones de estudiar en la Nacional, su casa estaba llena de chucureños, entonces yo lo bauticé, ¿no? La embajada chucureña en Bogotá, y era su casa. Y así la llamaban. En Modelia era. En Modelia. Sí, Y lo que comía para todos fuera de hospedaje. conociera o no conociera, si era chucureño, era bien atendido. Modestia aparte, allí pasaron por la casa que hoy día son grandes personajes de la política. Sí. Y entonces, Posteriormente, para mi segundo libro, hice otro viaje a entrevistar a su hermano, que tenía un negocio muy grande que llamaba el Templo del Rey Salomón. Y en esa oportunidad, pues, yo llegué allá, pero no había forma de que me atendieran, porque había una cola como de 2 cuadras. Entonces, de todas maneras, yo me colé y aproveché que la puerta estaba abierta y le dije: Luis, vengo de San Vicente a traerle una razón urgente del cura de San Vicente. Entonces él me dijo: ¿usted es de San Vicente? Le dije: sí. Señorita, hágame el favor y me para todo. Oiga, y me recibió durante 2 horas en la entrevista. Al final yo le dije: bueno, cuénteme esto de la parapsicología. ¿Qué es eso de que si los milagros existen? Él me respondió, dijo: en el último congreso de parapsicología en el Brasil, en el Maracaná, me di cuenta que lo que vale es la fe. Dijo: cuando me llegó el momento, me llevaron 10 paralíticos en su silla de ruedas. Y yo, ante el compromiso, cerré los ojos, elevé los brazos al cielo, y cuando abrí los ojos, los paralíticos estaban levantados. Yo realmente no supe qué fue lo que pasó. Fue la fe de ellos lo que los levantó de sus sillas. Bueno, quiero también recordar la época de promovida del deporte en San Vicente, cuando el equipo de San Vicente de Chucurí estaba conformado por grandes deportistas, entre ellos un argentino. ¿Cómo no? Que había llegado a San Vicente. Nosotros inclusive lo llevamos, o yo no, porque a mí también me llevaron. Yo tenía 14 años y la mínima eran 15, y como yo era un buen jugador, entonces me llevaron. Inclusive yo era titular en el Alfonso López, en el departamental. Pero el Che le dijeron: tiene que estar callado si quiere jugar. Al argentino. Porque él era de win y no sé qué, la bulla. Y y ganamos. Llegamos, nos eliminaron más adelantico, pero sí, llegaron al tercer lugar. Al tercer lugar. Bueno, entonces el Che le tocaba que no hablara ni diera muchas órdenes. Nada, porque era buen jugador y entonces lo llevamos. Perdían ustedes la posibilidad. Nos eliminaban. Sí, claro. Claro. Bueno, en ese tiempo quiero recordar también otra anécdota que muestra la locuacidad y la capacidad viajera y soñadora del chucureño, y es el de Alfredo Cortés. Alfredo Cortés se presentó un día allá en Bogotá, en el Santa Fe. En el Santa Fe. Y entonces le dijo que él era argentino,
pues, como él tenía algo así como ínfula de argentino y hablaba argentino, entonces que lo aceptaran en el equipo. Y efectivamente lo aceptaron por un tiempo y él mostró fotos del hermano de él que vivía en París. Entonces sí, eso fue... bueno, esa sí, en realidad, soy honesto, no la sabía. Sí, pero es cierta, Sí, porque nosotros la comentamos muy constantemente con nuestro amigo yo sí supe que él estuvo por allá en Santa Ardila, Fe. que él fue de las reservas de Santa Fe también, el hermano Hito. de Jaime Ardila, Hito. Hito vivió conmigo en la casa estudiando, él estudiaba biología en la Nacional. Bueno, agradeciéndole su gentileza de venir a acompañarnos en esta tertulia tan amena. Quisiéramos que el programa fuera muy grande, pero de pronto en otra podemos seguir recordando esos Episodios, recuerdos. cómo no. Sí, entonces muchas Y gracias. qué lindo a San Vicente de Chucurí. Doctor Carlos Rueda, por su visita a este centro de televisión comunitaria Azogalacia, y que esto sirva para la historia de San Vicente, porque se nos está perdiendo toda esa memoria oral tan trascendental para nuestra identidad locuaz y progresista. Entonces, muy bien, muchas don gracias. Marcial, ojalá este programa se siga haciendo para que haya más influencia sobre el pueblo y que no se pierda la memoria, el recuerdo. Muchas gracias, muy amable. A ustedes muy amables.